Hoy voy a contar algo que casi destruye mi fe y que muy pocos se han atrevido a revelar en voz alta. Lo que te mostraré no es ficción, no es un rumor de pueblo, son 5 testimonios verdaderos de mujeres consagradas que pensaron estar al servicio de Diosito hasta que comprendieron que la verdad era otra. Prepárate, porque la cuarta historia, si la cuarta, te va a helar la sangre. Me llamo Sor María del Silencio de nombre ficticio y vengo de un pequeño pueblo de Oaxaca, México. Tenía 23 años cuando, con el corazón encendido de devoción, ingresé al convento. Mis padres, humildes campesinos, me educaron en la escuela de monjas del pueblo vecino. Mi mamá, una católica fervorosa, me hablaba cada día a la Virgen y al Espíritu Santo, y yo, desde niña, creyó que mi llamado era servir, entregar mi vida, Hezaj Novenhaus, Chimadrugadao, acompañar peregrinaciones y confesar mis pecados sin reservas. Desde el primer día en que crucé el umbral de aquel convento colonial, me embargó una mezcla de paz y promesa a mis velas encendidas. El aroma del incienso, la imagen de la Virgen al fondo de la capilla, las muletas del arrepentimiento acumuladas en bandejas, las hermanas cantando gregoriano en coro. Ahí creí que hallaría mi refugio, y así fue. Al menos por un tiempo. Al principio todo parecía ordenado en mis votos: el hábito blanco, las oraciones al amanecer, la misa vespertina, la comunión, el rosario en comunidad, en aquel pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca. La iglesia era el centro de la vida. La misa dominical congregaba a toda la comunidad. Las novenas atraían a vecinas, niños y ancianos. Se celebraban peregrinaciones a la ermita de la Virgen de Guadalupe en plena madrugada. Era devoción pura. Pero con el tiempo, lo que parecía un camino de luz comenzó a volverse espeso, pesado, siniestro. La Madre Superiora, la hermana Mayoere que dirigía el convento, tenía un porte imponente. Su mirada era implacable en su voz, grave, y su modo de castigar discreto, pero demoledor. Castigos espirituales que parecían inocentes: novenas adicionales, ayunos prolongados, turnos de adoración en la capilla de madrugada, pero también restricciones de contacto con la comunidad exterior, aislamiento creciente, vigilancias silenciosas. La fe se convirtió en una jaula. Empezaron las primeras dudas. ¿Por qué la Madre Superiora miraba con tal desaprobación cuando alguna hermana hablaba de su vida pasada? ¿Por qué al salir de la misa quedaba un silencio incómodo, como si la confesión tuviera un precio secreto? ¿Por qué me daban tareas que no tenían que ver con la oración o la caridad, sino con limpiar la casa con rapidez excesiva, obedecer órdenes sin preguntar, callar ante las quejas de otras hermanas? Y lo peor, sentía que dentro de mí algo se quebraba. Era madrugada. La campana sonó a las 4 de la mañana. Oración comunitaria. Una tras otra, las hermanas se levantaban con rostro cansado, vestían sus hábitos, se encaminaban a la capilla, en penumbra, arrodilladas, con el corazón latiendo más fuerte que nunca. Recitábamos el rosario. Las velas temblaban. La Virgen parecía mirar con ojos maternales, pero yo sentía que detrás de esos ojos había otro rostro, un secreto. Y allí, en esa oscuridad, mi fe empezó a tambalear. Fue entonces cuando descubrí lo que ninguna hermana se atrevía a decir. En voz alta había una cultura de obediencia que superaba incluso el amor a Dios. En las reglas del convento decían que las hermanas debían obedecer sin cuestionar, renunciar a contactos externos, evitar cualquier distracción del servicio, pero la línea que separaba la obediencia de la opresión era tan tenue como el aliento de una vela, y yo estaba a punto de ver cómo se rompía. Una tarde, limpiando el archivo del convento, encontré un cuaderno escondido entre viejas credenciales de misiones y fotografías en blanco y negro. Lo abrí. Temblando, era un diario de otra hermana que había estado allí hace décadas. Las páginas hablaban de una hermana que había sufrido terriblemente en castigos nocturnos sin compañía, prohibición de confesarse con un sacerdote ajeno, isolamento total. Y lo más grave, han sugerencias de que algunos sacerdotes usaban su posición para controlar espiritualmente a las hermanas, haciéndolas sentir culpables, vigiladas por Diosito y amenazadas con el infierno si no obedecían sin fallo. Leí frases que me quebraron. En el silencio es mi cruz. Temo que la Virgen ya no me mira. Me dijeron que si contaba algo, el pueblo
dejaría de creer en el convento y Diosito me castigaría, y comprendí que lo que vivía no era excepción, era un patrón. En aquel pequeño convento se cultivaba una fe que escondía miedo, secretos y injusticia. Entonces decidí que tenía que huir. Pero huir no era sencillo. En la puerta del convento estaba siempre cerrada. La madre superiora comentaba que la clausura no es cárcel, es santidad. Y sin embargo, yo lo sentía como prisión. Durante la noche, me levanté, crucé el pasillo con el hábito, rozando el suelo, escuchando el latido de mi corazón, rezando en silencio al Espíritu Santo, andame la fuerza para salir. Abrí la puerta de servicio, Bayo el Jardín, y salí al mundo exterior, como quien da el paso más largo de su vida. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro. Miré hacia atrás. En el convento dormía, las luces tenues, la Virgen en su altar, las velas apagadas, y me dije, en esto ya no es honor a Diosito, esto es esclavitud. Corrí hasta llegar al camino de terracería hacia el pueblo. Allí en la oscuridad sentí que había perdido la fe, pero también que estaba a punto de encontrarla de verdad. Al amanecer, me refugié en la casa de mi abuelita, una mujer sencilla y sabia, que me contó que la fe auténtica es aquella que libera, no encarcela. Me dijo que la Virgen siempre acoge al que sufre y que el Espíritu Santo sopla donde hay libertad. Con su abrazo y su oración me recuperé. Comprendí que mi vocación no estaba rota, solo estaba mal ubicada, y que Diosito no habita la opresión, sino el amor que hace libres. Así comencé mi nuevo camino sin hábitos, sí con humildad, sin obediencia ciega, sí con discernimiento, sin miedo al pecado, sí con confianza en la misericordia. Y mientras caminaba por los pueblitos de México, ayudando en pequeños grupos, conversando con gente que también había salido del silencio, entendí que mi historia era una entre muchas, que el lado oscuro de la iglesia, del camino religioso, no es mito, es realidad. Y hoy la comparto contigo. Porque hay 5 historias, 5 hermanas, 5 revelaciones. Y esta fue solo la primera. La hermana que desapareció después de confesar un secreto, Emi Lamo Clara N., hombre cambiado por respeto. Soy de Antioquia, Colombia. Nací en una familia profundamente católica, donde las paredes de nuestra casa estaban cubiertas de imágenes de santos, escapularios y la Virgen del Carmen. Desde niña, asistía a misa todos los domingos y fui criada por las Hermanas del Sagrado Corazón en una escuelita al pie de una montaña. Mi sueño era simple, en ser una buena hija de Dios y entregarme por completo a la vida religiosa. A los 19 años, ingresé al convento en Medellín. Era un edificio antiguo, de muros gruesos y fríos, pero el corazón se me llenaba de esperanza al ver a las hermanas rezando, cantando, sirviendo. Pensé que había encontrado mi lugar. La Madre Superiora nos recibía con dulzura, aunque con un tono que imponía respeto. Nos decía, aquí se muere al mundo, hijas. Aquí solo queda Dios. Y yo, joven e ingenua, creí que esa era la verdad. Compartí cuarto con la hermana Esperanza. Era de Cali, un año mayor que yo, y tenía una risa dulce que alegraba hasta el día más gris. Ella era devota, pero tenía una mirada inquieta, como si llevara algo guardado. Rezábamos juntas el rosario, compartíamos el ayuno y hablábamos de cómo sería servir a los pobres, a los niños, a las comunidades que tanto nos necesitaban. Una noche, después de las completas, me confesó algo que nunca pude olvidar en Clara. Siento que algo está mal aquí dentro, he visto cosas. Escuché al padre Mateo discutir con la Madre Superiora sobre las confesiones, como si él supiera cosas que no debería, como si las usara para manipularnos. Yo le dije que quizás solo era su imaginación, que debía rezar más, pero en el fondo supe que tenía razón. Días después, vi al padre Mateo hablar con ella en el claustro. Él tenía fama de santo, era carismático, predicaba como si el Espíritu Santo le hablara al oído, pero su mirada tenía algo perturbador. Era una mezcla de poder y secreto, como si supiera que ninguna se atrevería a enfrentarlo. Esa misma semana la hermana Esperanza desapareció. La Madre Superiora dijo que había tenido una crisis vocacional y que fue enviada discretamente a otra congregación, pero nadie supo a dónde. Ninguna pudo despedirse. Su cama quedó intacta, su rosario colgado, sus cuadernos de oración aún sobre la mesa. La angustia me carcomía. Pedí hablar con el padre Mateo,
Le pregunté con respeto si sabía algo. Su respuesta fue firme. Aquí no se cuestionan los designios de Dios. Su alma necesitaba purificación. No todos soportan el fuego del espíritu. Volví a mi celda, temblando. Sentí por primera vez que en ese lugar, la verdad, no era bienvenida. Años después, cuando logré salir del convento, en parte por salud mental, en parte por insistencia de mi hermana Mayo Ere, que vivía en Estados Unidos, busqué esperanza. La arrastré por redes sociales, antiguos contactos. Incluso escribí a otras congregaciones. A nada, era como si se lo hubiera tragado la tierra. Solo mucho después, una exnovicia me escribió por Facebook. Me dijo que en ese convento había una lista negra, una especie de registro espiritual que los superiores usaban para etiquetar a las que no eran lo suficientemente obedientes, las que hacían preguntas, las que cuestionaban el silencio y que Esperanza había sido marcada. Su destino aún es un misterio. Y si me atrevo a contar esto hoy, es porque no quiero que su historia se pierda. Porque la fe verdadera no desaparece personas. Porque la luz de Dios no puede habitar en un lugar donde se obliga al silencio. Inicio en los secretos que se escondían detrás del confesionario. No todas las historias ocurren en conventos. Algunas se desarrollan en parroquias humildes, donde la devoción de la gente es tan pura que se vuelve vulnerable. Esta es la historia de Mariana, una joven sevillana que ingresó como postulante en un convento en Andalucía, pero su verdadera prueba comenzó fuera de los muros, cuando trabajó como ayudante del párroco local. Tenía 18 años y el corazón lleno de sueños cuando entró como colaboradora en la parroquia de San José de la Montaña, en un barrio obrero de Sevilla. Era una iglesia pequeña, adornada con flores frescas todos los días, donde los fieles dejaban cartas a la Virgen, fotos de familiares enfermos, velas encendidas por la paz. El padre Esteban, ya Mayo Ere, era respetado y querido. Todos lo consideraban un hombre santo. Mariana lo admiraba profundamente. Le ayudaba a organizar misas, preparar las lecturas, llevar la comunión a los enfermos del barrio. Pero un día algo cambió. Una tarde, mientras limpiaba el confesionario, encontró un cuaderno de notas oculto en un compartimiento secreto, bajo el asiento. Era un cuaderno antiguo, con la tapa de cuero gastado. Al abrirlo, vio algo perturbador a nombres. Muchos nombres han fechas, han pecados detallados, secretos personales. Eran confesiones. Las anotaciones estaban escritas con letra firme y ordenada. No eran reflexiones espirituales, sino registros. Como si alguien hubiera anotado "The libro de man", lo que la gente contaba en la intimidad de la confesión. Y al final de algunas páginas, pequeños símbolos en una cruz, una X, una frase como observar con atención, no confiar, repetitiva. Mariana cerró el cuaderno de golpe. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Quién podía haber hecho eso? ¿Para qué? ¿Era parte de un control espiritual? ¿Una herramienta de chantaje? Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente decidió hablar con el padre Esteban. Le dijo que había encontrado algo preocupante. Él la miró en silencio y respondió con un tono seco en timos: hay cosas que es mejor no saber, hija. La curiosidad es enemiga de la fe. En ese instante, Mariana comprendió que algo oscuro se escondía detrás de las paredes de aquella iglesia tan amada por el barrio, que incluso los hombres de Dios pueden perderse y usar la fe como herramienta de control. Los secretos que se escondían detrás del confesionario. Mariana guardó silencio por semanas. Seguía ayudando en la parroquia, pero ya no miraba al padre Esteban con los mismos ojos. La misa seguía igual, los cantos, las flores, los rezos comunitarios, pero detrás de cada Ave María ella se preguntaba: ¿quién más sabía? ¿Quién más había sido espiado espiritualmente? Una tarde, mientras organizaba velas junto a la sacristía, una anciana del barrio se le acercó. Le dijo: ¿sabes, hija? El padre Esteban me conoce desde que era niña, pero nunca me mira a los ojos cuando me confiesa. Siento que me evalúa, como si estuviera llenando un formulario. Aquellas palabras helaron a Mariana. Ya no eran suposiciones, era un patrón. Esa noche decidió no quedarse callada. Tomó el cuaderno y lo llevó directamente al obispado local. Habló con un vicario, nerviosa, temblando. Le pidió que lo leyeran, que vieran lo que allí estaba escrito. El hombre le escuchó, pero su expresión no cambió. Esto se quedará en resguardo, le dijo. Gracias por tu servicio, pero ya no será necesario que sigas colaborando en la parroquia. A partir de hoy,
Regresa a tu casa, Anne. Fue despedida sin explicaciones públicas, sin respaldo, Anne sin disculpas, como si su acto de conciencia hubiera sido una traición. Años más tarde, Mariana se convirtió en terapeuta. Trabaja con personas que han sufrido abusos espirituales. No volvió a pisar esa parroquia, pero aún recuerda el aroma a incienso, el eco de las confesiones y aquella frase que marcó su despertar, Anne, hay cosas que es mejor no saber. Ella aprendió que eso, precisamente, es lo que permite que el mal se disfrace de virtud. El convento donde se oían gritos por la noche. Esta historia ocurre en un rincón remoto del norte de España, en Galicia, una región de nieblas, montes silenciosos y aldeas donde la fe se respira con el pan. Es la historia de Lucía, nombre ficticio. Una mujer que ingresó al convento de Santa María de las Lágrimas con la esperanza de sanar una profunda herida en la pérdida de su madre. Lucía tenía 26 años. Su mamá había muerto tras una larga enfermedad y ella, sin rumbo, decidió refugiarse en Diosito. El convento gallego era famoso por su rigor, por su disciplina casi monástica y por su aislamiento sin teléfonos, sin visitas, sin conexión al mundo exterior, justo lo que ella buscaba. Las primeras semanas fueron duras, pero reconfortantes, silencios prolongados, oración contemplativa, trabajos manuales, lecturas espirituales. Las otras hermanas eran pocas y mayorres, muy formales, muy reservadas. Nadie hablaba de su vida pasada, nadie hacía preguntas, pero todo cambió la primera noche que escuchó un grito. Eran casi las 3 de la madrugada. Las campanas no sonaban, no había oración programada, pero desde un pasillo lateral del convento, Lucía escuchó un gemido agudo. Luego, un grito corto, como de alguien siendo contenido a la fuerza. Se levantó, encendió una pequeña vela y salió al corredor. No había nadie, solo silencio y sombras. Al día siguiente, durante el desayuno, mencionó que había oído algo extraño. Las hermanas bajaron la mirada. Una de ellas, la hermana Ramona, susurró sin levantar la vista: «Aquí no se habla de la noche. Hermana Lucián es parte de nuestra purificación». Esa frase se le clavó en el alma. Las noches siguientes, Lucía empezó a notar un patrón siempre a la misma hora, entre las 2 y 3 de la mañana. Ruidos, suspiros, gemidos. Y una vez, claramente el sonido de cadenas, como si alguien arrastrara algo por el suelo de piedra. Pero cada vez que se acercaba, no encontraba nada. Un día, aprovechando que la Madre Superiora estaba en retiro, bajó al sótano. Allí encontró un cuarto pequeño, cerrado con llave. Por debajo de la puerta salía una luz tenue. Se agachó y escuchó. Alguien rezaba en voz baja, pero no eran rezos comunes. Era una mezcla entre súplica y dolor al Señor. «Libérame. ¿Ya pagué? Ten piedad». Lucía retrocedió, sintió náuseas, corrió a su celda y lloró toda la noche. Cuando confrontó a la Madre Superiora días después, ésta la miró con dureza y le dijo: «Algunas almas deben purificarse por sus pecados graves. Este lugar es su purgatorio en la tierra. No te metas en lo que no entiendes». Lucía entendió entonces que aquel convento no era un refugio, era un castigo. Que algunas hermanas estaban ahí no por vocación, sino por vergüenza, por silencio, por órdenes de superiores, y que los gritos no eran metáfora, eran reales. Logró salir del convento 6 meses después, con ayuda de su hermano, que viajó desde Madrid para buscarla. Al principio, no hablaba, solo lloraba y rezaba, pero poco a poco recuperó su voz. Y ahora, cada vez que cuenta su historia, dice con firmeza: el infierno no está en el más allá. A veces, el infierno es un convento donde nadie te escucha gritar. El convento donde se oían gritos por la noche. Lucía jamás volvió a entrar a un templo sin sentir escalofríos. Tardó años en confiar de nuevo en alguien que usara un hábito o un crucifijo, pero no perdió la fe. Al contrario, la encontró por fuera de los muros. Hoy vive en Santiago de Compostela y forma parte de un grupo de apoyo para mujeres que han vivido experiencias espirituales traumáticas. Dice que su oración favorita ya no es el Padre Nuestro, sino una que inventó Virgencita. Si alguna vez callé por miedo, hoy hablo por todas. Dame luz, dame voz, y la da. Cada vez que relata lo que vivió, una parte de ese grito nocturno
deja de ser eco y se convierte en verdad liberada. El secreto que una exmonja reveló justo antes de morir. Esta última historia ocurre en Los Ángeles, California, en la comunidad hispana de Boyle Heights. Allí, entre panaderías mexicanas, rosarios en los retrovisores de los autos y altares a la Virgen de Guadalupe en cada esquina, vivía la hermana Dolores, una mujer mayo R, de origen salvadoreño, conocida por su sonrisa dulce y su manera de consolar a todos con palabras sencillas. Durante años, fue considerada una santa viviente por los vecinos. Cuidaba niños, acompañaba ancianos, reparse comida. Todos la conocían como la hermana del barrio, pero nadie conocía su historia completa. Hasta que enfermó gravemente y, días antes de su muerte, pidió hablar con una periodista local. Dijo, quiero contar algo. No por venganza, sino porque la verdad también puede sanar. La periodista grabó todo. El testimonio nunca se emitió completo, pero fragmentos llegaron a redes y lo que dijo estremeció a todos. Yo fui parte de una congregación en El Salvador en los años 80, tiempo de güera. Nos decían que Diosito necesitaba soldados espirituales, que obedecer era más importante que sentir. Nos quitaron los nombres, nos dieron nuevos. Yo ya no era Dolores, era hermana Consagración. Nos decían que debíamos purificar los pecados del pueblo. Y para eso, debíamos sufrir en silencio. Una vez al mes, una de nosotras era ofrecida. La Madre Superiora nos hacía caminar descalza sobre sal, rezar durante horas sin agua, dormir en el suelo, soportar golpes espirituales. Todo, según ella, por los pecados de los hombres. Decía que así salvábamos almas del infierno. Yo creí durante años, creí que sufría por amor, hasta que vi a una hermana desmayarse. La dejaron ahí, en el patio, le dijeron, si mueres, serás mártir. Y yo, no pude más, escapé, crucé la frontera. Me escondí en mí, refugié en Estados Unidos, nunca dije nada, me vestí de civil, pero seguí sirviendo, alimentando, cuidando, ahumando, solo que ahora... ¿Libra? La periodista le preguntó, ¿y por qué contar esto ahora? Ella respondió, porque el silencio protege al pecado. Y yo no quiero llevarme más sombras a la tumba. Que se sepa, hay quienes usan la fe para torturar. Pero también hay quien, desde la fe, se levanta y sana. Yo quiero morir limpia. Días después, falleció. En su funeral, la iglesia estaba llena. Gente de todas las edades, razas, creencias. Nadie la juzgó. Al contrario, la recordaron como una santa. Pero ahora, una santa real, con cicatrices, con pasado, con coraje, y esa grabación aún circula, es su testamento espiritual. Un acto de valentía final, una prueba de que incluso lo más oscuro puede alumbrar. Cierre emocional y reflexión final. 5 historias, 5 voces. 5 mujeres que creyeron que servir a Diosito significaba desaparecer, pero no, servir a Dios es amar. Es vivir con dignidad, es hablar, aunque tiemble la voz, es denunciar, aunque tiemble la fe. No se trata de atacar la iglesia, ni la fe, ni los rituales que acompañan al alma latinoamericana desde la cuna. Se trata de decir la verdad, porque solo así el Espíritu Santo sopla libre, solo así la Virgen escucha, solo así Diosito sonríe. Si estas historias te tocaron el corazón, no las dejes en silencio. Voces que también hablaron testimonios breves que no fueron olvidados a lo largo de la preparación de estas historias. Recibimos decenas de mensajes, cartas, grabaciones. No todas pudieron convertirse en relatos completos, pero muchas dejaron frases que retumban en el alma. Aquí recopilamos algunas palabras reales de mujeres reales que aún sanan, aún recuerdan, aún rezan. Mi pecado fue querer salir del convento. Me dijeron que era traicionar a Dios, pero la que me traicionaba era yo misma. Por quedarme callada en Hermana Exclaustrada, Perú, mi mamá me obligó a entrar. Me dijo que era el camino de las elegidas. Yo solo tenía 15 años. No entendía el ayuno, ni los castigos, ni por qué no podía escribirle a mi hermana. Solo quería volver a casa en Carmen, exnovicia, Guatemala. El padre de mi parroquia me decía que debía contarle mis pensamientos más íntimos, aunque no fueran pecados. Con el tiempo entendí que no era confesión, era manipulación en Lucía, ex colaboradora pastoral, Colombia,
Me arrodillé tantas veces pidiéndole a Dios que me diera más fe, pero la fe no faltaba. Lo que faltaba era libertad. Marta, ex monja carmelita, Span, a estas voces no aparecen en los boletines de la iglesia. No son parte de homilías ni encíclicas pero existen. Hablan desde la herida, pero también desde la esperanza, porque muchas de ellas, después del dolor, encontraron una fe más libre, más viva, más verdadera, entre Dios y el silencio, que es la fe, sino la confianza en algo más grande que uno mismo. Pero esa confianza no debe usarse como herramienta de control. Diosito no es castigo, ni amenaza, ni oscuridad disfrazada de obediencia. Diosito es luz, y la luz revela, iluminan, liberan. Estas historias no buscan dañar la iglesia, buscan sanarla, porque como dijo una de nuestras entrevistadas en la iglesia que calla el dolor, se aleja del cielo, pero la iglesia que escucha se acerca a Dios. Cada vez que alguien dice me pasó algo, y nadie me creyó porque era dentro de la iglesia, cada vez que una mujer silenciada por su hábito, por su promesa, por su miedo, se atreve a hablar, el cielo escucha y la fe, en lugar de morir, resucita. Llamado a la conciencia el verdadero milagro. ¿Quieres saber cuál es el verdadero milagro? Que después de todo lo vivido, gritos, castigos, desapariciones, diarios ocultos, confesiones manipuladas, estas mujeres siguen rezando, siguen creyendo en la Virgen, siguen hablando con Diosito, pero ahora lo hacen en libertad. Eso. Es fe auténtica. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y compártela con alguien que necesita escucharla. Suscríbete al canal para más historias reales de fe, dolor y superación. Escribe en los comentarios si alguna vez tu fe fue puesta a prueba o si viviste algo parecido, activa la campanita, porque aún quedan muchas verdades que necesitan ser contadas. Creí que servir a Dios sería mi refugio, pero detrás de los muros del convento descubrí el lado oscuro de la fe en 5 mujeres. 5 testimonios reales en gritos en la noche, secretos en los confesionarios, hermanas que desaparecieron sin dejar rastro y una verdad que se niega a morir en silencio. Este no es un ataque a la fe, es un llamado a la conciencia. 5 historias reales de monjas que descubrieron el lado oscuro de la fe sin censura, disponible ya. No mires si no estás listo para la verdad.